Saludos jóvenes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva masterclass, la masterclass número 3 que vamos a estar presentando. Sean todas bienvenidas, bienvenidos, siéntanse cómodos al escuchar el contenido que estemos presentando en la presente clase. De inmediato vamos a revisar el contenido, cuáles son los temas que vamos a estar tratando en esta presentación. La agenda implica en el primer tema el concepto de importancia de las organizaciones. Y cuando hablamos de organizaciones, no estamos haciendo referencia, no estamos haciendo referencia al proceso administrativo. No es parte del proceso administrativo. Estamos hablando de instituciones, organización, el concepto de organización. Luego, en el tema 2, vamos a ver la definición de empresa, evaluación histórica, importancia de las empresas, clasificación de las empresas, áreas funcionales de la empresa, el entorno de la empresa, todo lo pertinente y relevante que ustedes necesitan saber sobre el concepto de empresa. El tercer tema abarca el marco jurídico de las empresas en la República Dominicana, cuál es el régimen, las leyes que dictan, que trazan la pauta sobre el aspecto jurídico de las empresas. Vamos a ver, por un lado, algunos conceptos del Código de Comercio de la República Dominicana y la Ley 479-08, que es la Ley de Formación de Empresas en la República Dominicana. Entonces, en el curso, ustedes tendrán a su disponibilidad, a su disposición, los varios dos PDFs que contienen ambas legislaciones, el Código del Trabajo por un lado, el Código de Comercio, perdón, por un lado, y la ley 479-08 estarán disponibles en la plataforma de Moodle. El cuarto tema es emprendedurismo y empresas. El objetivo de la asignatura lo que busca es que ustedes puedan desarrollar la competencia de tomar iniciativas, poder emprender cuando ustedes estén ejerciendo ya como profesionales. Se darán cuenta que tendrán dos opciones. Tendrán la opción de buscar un trabajo y poder desempeñar una función, un rol dentro de esa empresa, pero también podrán tomar la iniciativa y desarrollar o crear una nueva empresa. Y también apostamos a eso, a que ustedes puedan tener un espíritu innovador y puedan desarrollar una nueva empresa. Porque, como veremos más adelante, las empresas, cuando creamos empresas, tenemos ventajas. Entonces, la vamos a revisar. El quinto tema, hablaremos de las empresas y la globalización, cómo este fenómeno afecta de manera directa eh, el desempeño y las actividades empresariales. Entonces, eso estaremos viendo. Vamos a ver los objetivos. El objetivo general, el estudiante conocerá la importancia de las organizaciones y el concepto de empresa. Eso es lo que queremos que ustedes se lleven al final de esta clase, de esta masterclass número 3, que ustedes puedan comprender por qué es importante las empresas como instituciones, cuál es el aporte que hacen a la sociedad. Entonces, eso lo vamos a revisar. Los objetivos específicos, primero, definir el concepto de organización y sus tipos, los tipos de organización. Otro objetivo es definir el concepto de empresa, clasificación e importancia. Tercer objetivo, conocer el marco jurídico de las empresas en la República Dominicana. Ya hablamos del Código de Comercio, que vamos a estar revisando más adelante, y la ley también para la creación de empresas en República Dominicana. También explicar el contexto de las empresas en un escenario global. Es decir, también mencionamos eso en la parte de la agenda. ¿Qué vamos a estar viendo ahí? Entonces, vamos a ver en primer orden el concepto y la importancia de las organizaciones. Cuando hablamos de organización, como les decía en la agenda, no estamos haciendo referencia a una de las etapas del proceso administrativo, no. Estamos hablando de instituciones. ¿Qué son las organizaciones? Sería la pregunta. ¿Qué son? ¿Qué son? Entonces, eso es lo que vamos a definir a continuación. Las organizaciones están formadas por personas
se divide el trabajo entre los miembros que forman parte de esa organización y se persiguen metas y objetivos comunes. Metas y objetivos comunes. Entonces, una organización es una entidad social coordinada deliberadamente y compuesta por dos o más personas que funciona de manera más o menos continua para alcanzar una meta o unas metas comunes. Entonces, hay metas en una organización, hay un sentido de dirección hacia dónde queremos ir. Eso es una organización y está compuesto por dos o más personas que trabajan, forman parte de esa organización y tienen las metas, los objetivos que se quieren perseguir, ya sea en el mediano, en el largo plazo. Entonces, la organización es una institución. Por ejemplo, si hablamos del caso de INTEC, el INTEC es una organización, claro, pero es una organización, una institución educativa cuya principal meta es brindar una educación de calidad a los estudiantes. Y por otro lado, también en el INTEC que tenemos personas que cumplen con un rol, con una función dentro de esa organización, dentro de esa institución. Es decir, el trabajo que se realiza en INTEC no es responsabilidad de una sola persona, es responsabilidad de varias personas. Entonces, muy importante este concepto de organización porque es lo que da, digamos, inicio a comprender, digamos, el concepto de empresa que estaremos viendo más adelante. Entonces, dos aspectos fundamentales. Las personas forman parte de una organización y las metas. Las metas. ¿Qué es lo que queremos lograr en el mediano, en el largo plazo? Entonces, luego de revisar esta definición, podemos inferir que una empresa constructora, por ejemplo, es una organización. ¿Por qué? Porque tiene personas, dos o más personas, y también posee metas, tiene metas, objetivos a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo. Entonces, es una organización. Una escuela también es una organización. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades, hay personas que asumen diferentes roles, diferentes trabajos dentro de esa institución. Una escuela, una empresa de manufactura, también por igual. Tenemos dos o más personas y hay metas. ¿Cuál es la meta o el objetivo de una empresa que se dedique a la manufactura? Bueno, elaborar un producto sería la meta, vender ese producto sería parte de las metas también. Entonces, son organizaciones, son instituciones. Las empresas de servicio también son organizaciones, es una organización. Una tienda, por ejemplo, un supermercado, hospitales, son organizaciones porque está formado por personas, como revisamos en la definición, y también, además, tienen metas. La meta de un hospital es brindar un servicio de salud a las personas que así vayan a la institución a pedir algún tipo de servicio. Entonces, son organizaciones. Entonces, si tomamos esa definición de organización, podemos decir que cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de empresa es una organización. Tiene, por un lado, como veíamos en la definición, personas, el trabajo que se realiza se divide, se da una división del trabajo entre los miembros. Y por otro lado, tenemos objetivos dentro de la organización. Entonces, es sumamente importante este concepto de organización porque les va a ayudar a comprender luego todo el concepto de empresa y qué implica una empresa. Entonces, es muy importante. Los modelos de organización, cuando hablamos de modelo, estamos hablando de cómo se pueden planificar las
organizaciones, las instituciones. Es decir, hay modelos para que para ese trabajo, esa meta que se esté llevando a cabo en esa organización se pueda distribuir de la mejor manera posible. Entonces, esos modelos lo que implica es la forma de cómo está, digamos, distribuida, cómo está estructurada la organización. Entonces, existen varios modelos. El modelo lineal o militar, que es bastante conocido. Modelo lineal o militar, el cual hay una jerarquía donde las personas, eh, las personas tienen, digamos, una jerarquía dentro de la organización. También un modelo lineal funcional y un modelo multidivisional. Entonces, estos modelos se combinan y el objetivo es establecer, lo que se busca con estos modelos es establecer algún tipo de jerarquía. Jerarquías, ¿para qué? Para poder dividir las responsabilidades y dividir el trabajo de lo que se está haciendo en la organización. Entonces, yo quisiera que ustedes en esta parte pudiesen investigar más de los diferentes modelos de organización y compartirlo a través del wiki para que todos eh, podamos tener más información de cómo, de cuáles son los principales modelos de organización que se utilizan. Entonces, lo que se busca principalmente con estos modelos es establecer una jerarquía, como les decía hace un momento, para poder distribuir las responsabilidades y que el trabajo que se esté llevando a cabo. Eso es lo más relevante. Entonces, si partimos de estos modelos, podemos tener lo que llamamos un organigrama, que es una estructura de la organización, de cómo están divididos las responsabilidades. Y vamos a tomar el ejemplo del INTEC nuevamente. El INTEC tiene una estructura, digamos, parecida a esta. Acá, vamos a poner acá otra jerarquía para hacerlo con más detalle. Tenemos a la Junta de Regentes. Junta de Regentes. La Junta de Regentes, la Junta de Regentes del INTEC, que son las personas que trazan, digamos, la directiva, los que trazan la pauta, las metas, la visión, en el corto, en el mediano plazo, de lo que se quiere conseguir en la universidad como institución. Entonces, luego, a nivel de la universidad, como autoridad principal, tenemos a el rector de la universidad. ¿Verdad? El rector es el que dirige todos los organismos, los departamentos del INTEC, es el jefe superior inmediato. Entonces, luego de la rectoría tenemos las vicerrectorías académicas, el vicerrector, y tenemos vicerrectores de diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos una vicerrectoría académica, también una vicerrectoría de finanzas, entre otras. Entonces, cada una de esas vicerrectorías tienen departamentos funcionales. Por ejemplo, departamento de mantenimiento, contabilidad, contabilidad. eh, Están también las áreas académicas que se reportan, por ejemplo, al vicerrector académico, las áreas académicas. Y ahí está el área de ingeniería, el área de negocios y las diferentes áreas que forman parte del INTEC. Entonces, esa, digamos que es una jerarquía, es una estructura que tiene la organización. ¿Para qué? Para poder dividir las responsabilidades, para poder dividir el trabajo que se crea en toda la universidad, que sirve de soporte a
el servicio que se ofrece, que es un servicio de, ¿verdad?, de enseñanza, de educación, de aprendizaje. Entonces, esto se aplica a cualquier tipo de empresa. Si tomamos, por ejemplo, una estructura de una empresa dedicada a la construcción, una empresa constructora, digamos, una empresa constructora. Tenemos una empresa constructora y esa empresa puede tener un presidente que puede ser el dueño de la empresa o los dueños si es un consejo de directores, digamos. Entonces, o un equipo, un grupo de accionistas. Entonces, ese presidente puede tener un gerente de finanzas, un gerente de recursos humanos, un gerente de operaciones, o supervisión de obras, si lo quieren llamar así, de obras, pero a su vez esos gerentes tienen otras personas que se reportan de manera directa o tienen que rendir algún informe del trabajo que hacen. Por ejemplo, el gerente de finanzas puede tener un contable, puede ser un encargado de compras, para la compra de materiales, materia prima, no sé, compras. Pero si hablamos en referencia al gerente de operaciones, el gerente de operaciones puede tener un supervisor de obras, un tal vez puede ser un maestro constructor, y así podemos tener varias jerarquías. Entonces, lo más importante de este aspecto es construir algún tipo de diagrama en el cual se puedan dividir los roles y las responsabilidades, y también también es importante descripción de los puestos. La descripción de los puestos con las responsabilidades de cada persona. Por ejemplo, cuál es la responsabilidad del gerente de finanzas, cuál es el perfil, es decir, la formación académica que debe de poseer la persona que está con esa responsabilidad, y así puedo también hacerlo para las demás posiciones. Entonces, fíjense que esto es una estructura en la cual estamos recibiendo directrices desde la cabeza, que es el presidente, el dueño o la junta dueña de la empresa, hacia los diferentes departamentos. Entonces es algo lineal que va de forma descendente, es decir, desde la cabeza, que es el presidente, hacia todas las áreas. Entonces, una estructura similar ustedes van a tener que estar desarrollando para su plan de negocio, para su empresa. Su empresa, en su trabajo, la empresa, van a tener que hacer la estructura similar describiendo los diferentes puestos y las diferentes responsabilidades de cada miembro de la organización, de la empresa. Entonces, el concepto de organización es muy importante para poder tener una estructura, una esencia de lo que hace mi empresa, de cuáles son los roles y las responsabilidades de los integrantes de la empresa. Entonces, como les decía, para saber más, vamos a en la wiki colaborativa que tenemos en una sección en el aula virtual, en el curso virtual,
investigar sobre los modelos y estructuras organizacionales. Entonces les pido la colaboración de cada uno de ustedes para poder enriquecer esta wiki con conceptos y ejemplos en el sentido de los modelos. Entonces, por favor, anímense y participen porque también es parte de su evaluación, investigar, conocer más. ¿De acuerdo? Continuamos. Entonces, ¿por qué son importantes las organizaciones? Bueno, son importantes por varios factores. Primero, a través de las organizaciones yo puedo reunir los recursos para alcanzar metas y resultados. Metas, me planteo las metas, pero puedo obtener resultados. Bien, también se produce bienes y servicios con eficiencia. Recuerden esa palabra que la vimos en alguna masterclass. Entonces, se produce bienes y servicios con eficiencia. Tercero, se facilita el proceso de innovación porque puedo mejorar lo que hago, puedo buscar una manera distinta de hacer lo que acostumbradamente estoy haciendo. Se adapta e influye en el ambiente. Las organizaciones influyen en el ambiente. Si pensamos en el INTEC, nuevamente, ¿qué pasa alrededor del INTEC? Con todos los negocios que se han creado. ¿Ah? Entonces, es importante. Yo estoy establecido como una organización, entonces todo lo que pasa hacia afuera, también yo influyo de alguna manera. Si pensamos en una empresa, por ejemplo, que se dedique a la fabricación de blogs, por ejemplo, es una empresa que tiene una, un modelo comercial, realiza una actividad, pero también, y por lo general, esas empresas aportan al medio ambiente, a su medio, aportan en algún sentido a través de programas de becas o cualquier otro programa que pueda ser importante. También se crea valor para los propietarios, clientes y empleados. ¿Por qué? Porque el propietario va a buscar rentabilidad, el cliente va por la compra o o la búsqueda de un servicio en particular y el empleado porque también puede mejorar su calidad de vida. ¿Cómo? A través del empleo y por ese empleo recibe algún tipo de salario y el salario entonces le ayuda a mejorar su calidad de vida. Este es Peter Drucker, Drucker. ¿Y qué dice Peter Drucker? Bueno, la mejor estructura no garantizará, no va a garantizar los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía del fracaso. Es decir, que a pesar de que no posea o de que, de que tenga una estructura, eso no va a garantizar que yo sea exitoso, pero puede, puede evitar que mi organización, que mi empresa fracase. Entonces, por lo tanto, es pertinente poseer cierto tipo de estructura para poder garantizar un éxito en mi organización. Entonces, eso es importante. Ventajas de las organizaciones. Bueno, tenemos dos ventajas. Primero, se crea responsabilidad civil y la responsabilidad civil implica que usted puede hacer frente ante cualquier daño que usted incurra. Entonces, por lo tanto, se crea todo esto de la responsabilidad civil. Y segundo, y muy importante, crea una gestión impositiva, lo que ayuda a mejorar la economía del país. Entonces, cuando usted tiene una organización, de alguna u otra manera, o por las actividades que usted esté realizando, crea todo o forma parte del, de la gestión impositiva y porque tiene que pagar impuestos. Los empleados deben de pagar impuestos, entonces eso ayuda, digamos, al desarrollo de una economía también. Bien, luego de ver entonces el concepto de organización, vamos a ver
o vamos a definir lo que es una empresa. Una empresa eh, es un tipo de organización también, como veíamos anteriormente. ¿Por qué? Personas, hablamos de eso, metas, y el trabajo se divide entre los miembros de esa organización. Entonces vamos a ver ese concepto de empresa, los tipos de empresa. Y muy importante, como les decía al inicio en la agenda, las áreas funcionales de una empresa, cómo se dividen los roles. La palabra empresa proviene del latín emprender, que significa iniciar alguna actividad. Entonces, quédense con esta parte, iniciar alguna actividad, iniciar alguna actividad, porque de alguna u otra manera el objetivo y lo que eh, quisiéramos es que ustedes en algún momento puedan iniciar, emprender su propio negocio. Entonces, para esto estamos dando ¿m? El fundamento de la creación de empresas. Hay más conceptos que ustedes en el futuro deben de estar eh, indagando y conociendo, pero vamos a dar por lo menos el primer peldaño de la escalera en ese sentido. Entonces, es importante, es importante iniciar alguna actividad, emprender. Entonces, de ahí viene el concepto de empresa, de la palabra emprender. Si tomamos una definición de empresa, podemos decir que una empresa es una unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción socialmente útil de acuerdo con las exigencias del bien común. Entonces, unidad socioeconómica, entonces se convergen tres aspectos: el capital, trabajo y la dirección. Entonces, fíjense la importancia de estos tres conceptos, y esta definición me gusta mucho porque es bien clara. El capital, ¿qué es el capital? El capital es la inversión, el dinero, el trabajo, que es la operación, lo que hace la responsabilidad de cada integrante de la empresa, y la dirección, la dirección. Entonces, esto tiene que ver mucho con la parte de administración, de gestión. Entonces, es importante. Entonces, una empresa puede tener diferentes áreas. Por ejemplo, si vemos esta imagen, vemos una industria que tiene un almacén, un área de ventas, los clientes que van a comprar, pero hay un centro de distribución que lleva a la tienda todo. Entonces, puede tener diferentes componentes la empresa. ¿Por qué son importantes las empresas? Primero, se crean fuentes de trabajo. Eso es fundamental para que un país, para que una nación se desarrolle, debe de existir o se deben de crear las suficientes fuentes de trabajo para cumplir o satisfacer con una demanda. Segundo, satisfacen las necesidades de la comunidad al producir bienes y servicios socialmente necesarios. La sociedad necesita bienes y servicios para consumir, para el desarrollo de las actividades cotidianas. Las personas necesitan apartamentos, casas para vivir. Entonces, hay que crear empresas, por ejemplo, constructoras, para que puedan suplir esa demanda, esa necesidad de vivienda. Tercero, se promueve el desarrollo económico y social al fomentar la inversión. Imagínense que ustedes crean una nueva empresa y una persona que tiene un fondo de inversión o que es un inversionista quiere poner algún dinero en su empresa. Entonces, eso, crear empresas fomenta la inversión. O un banco que tenga capital y usted vaya y toma un préstamo también, invierte en esa empresa a través del préstamo. Entonces, es importante porque se
promueve la inversión. Cuarto, son una fuente de ingresos para el sector público mediante la recaudación de impuestos, y esto lo vimos en la parte del concepto de organización, es decir, hay impuestos. Usted paga impuestos, pero también la persona que adquiere un servicio de su empresa o un producto también paga impuestos por la transacción que está realizando. También se propicia la investigación y el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? ¿Cuántas empresas del área de la ingeniería civil no vemos a diario que crean un método distinto, una nueva forma de construir algo o un material diferente? Y eso es producto, el uso de esos recursos, de esos materiales, es producto de una investigación, de un desarrollo. Entonces, por lo tanto, hay empresas que se dedican a desarrollar, a investigar sobre temas particulares. También se proporciona rendimiento a los inversionistas. Esto es importante. Esto es importante porque todo el que invierte en una empresa está buscando principalmente rentabilidad. Entonces es fundamental eh, crear o dar rendimiento a los inversionistas por la actividad que estamos realizando. Si hablamos un poco de la evolución histórica de las empresas, cómo se ha dado todo este proceso, podemos identificar una primera etapa con las grandes civilizaciones. Recuerden que cuando el hombre inició su andar por este mundo, se agrupaban. Los hombres se agrupaban para realizar actividades. Entonces, cada una de esas actividades que se hacían, la caza, la pesca, la recolección de alimentos, tenían cada quien un rol diferente. Entonces, eso, digamos que esa evolución histórica de la empresa viene desde esos tiempos de las grandes civilizaciones. Luego de, la, de las grandes civilizaciones podemos hablar de el periodo de los imperios, de la civilización de los imperios eh, romano, el imperio de Grecia. Entonces, en estas civilizaciones se daban grandes actividades de intercambio. Intercambio de mercancía, de productos, y también eso conllevaba entonces alguna que u otra organización. Ya luego, en la Edad Media, recuerden el feudalismo. El feudalismo. El feudalismo consistía en un señor feudal que tenía tierra, que tenía bienes, entonces lo daba a otras personas que eran vasallos para que trabajaran esa tierra y él recibir algún beneficio. Entonces, luego de el feudalismo, claro, el feudalismo era, digamos, algún tipo de organización primaria, vamos a llamarlo de esa manera, y se daba también, digamos, o teníamos algunas pinceladas del concepto de empresa. Ya en la edad moderna surge el concepto de asalariado. Ya tenemos una etapa de transición del feudalismo ya a otro sistema económico. Entonces, ya ahí surge la parte del asalariado, personas que realizan una actividad por una a cambio de recibir un pago. Entonces, luego pasamos a la revolución industrial en 1700-1900 aproximadamente. Eh, Se incrementa el comercio. ¿Por qué? Porque aquí viene la producción ya a gran escala, en industrias que crean una serie de productos de manera serializada, y se da la especialización y producción en serie, como les decía. En el 1950, 1999, entonces tenemos eh, una gran expansión y globalización económica a principios de los 90. Entonces ya todos los comercios, las empresas, las grandes empresas, no participan no solo en su país de origen, sino que pueden cruzar fronteras y participar en otros países. Entonces ya en el presente continuamos con la etapa de globalización y la innovación, crear o hacer las cosas de manera diferente. Bien, entonces es un pequeño resumen de la evolución histórica de la empresa que ustedes también pueden investigar y hacer sus aportes
en los foros, en el wiki también pueden hacer cualquier tipo de aporte que sea que ustedes consideren importante y relevante y que podamos compartir todos y intercambiar ideas. Entonces, si hablamos de la clasificación de las empresas, podemos tener diferentes criterios para clasificar una empresa. Diferentes criterios, ¿de acuerdo? Primero, a la finalidad. ¿Qué es lo que busca la empresa? Al tamaño, yo puedo clasificar una empresa por su tamaño. En tercer lugar, tercer punto de vista, puedo clasificar una empresa por la actividad económica que realiza. Y un cuarto punto sería el régimen jurídico, es decir, son las clasificaciones, las grandes clasificaciones que yo tengo. Eso lo establecen algunos autores, hay otros autores que tienen una clasificación más amplia, pero esta es la clasificación, digamos, genérica y básica sobre cómo categorizar las empresas. Si hablamos de tamaño, si hablamos de tamaño, podemos clasificar las empresas como microempresas, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Si hablamos de una empresa de tipo industrial, tendremos una microempresa cuando la empresa cuente con un plantel de 0 a 10 empleados. En esa misma categoría de empresa industrial, tendremos una pequeña empresa cuando la empresa posea un rango de 11 a 50 empleados, una mediana empresa de 51 a 250 empleados y una gran empresa de 251 empleados en adelante. Eso es en el sector industrial. Si hablamos de comercio, entonces tendremos que de 0 a 10 empleados será una microempresa, de 11 a 30 empleados una pequeña empresa, de 31 a 100 empleados mediana empresa y de 101 empleados en adelante una gran empresa. Si lo vemos desde el punto de vista de un comercio, una tienda. Si es una empresa de servicios, en cambio, entonces de 0 a 10 empleados será una microempresa, de 11 a 50 una pequeña empresa, de 51 a 100 una mediana empresa y de 101 empleados en adelante entonces será una gran empresa. Entonces esta es una clasificación de acuerdo al tamaño de la empresa. Son cuatro grandes categorías. Grandes categorías que tenemos. Microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Sin importar el sector que estemos trabajando, siempre vamos a tener estas categorías. Cuatro categorías de tamaño. Si hablamos, si revisamos el punto de la perspectiva de la finalidad, las empresas pueden ser privadas y públicas. Entonces, las empresas privadas, por lo general, lo que buscan es el lucro. El lucro. Es decir, que un accionista o dueño principal pueda obtener una ganancia por las actividades comerciales que se realizan. Entonces, dentro de las empresas privadas encontramos empresas que son nacionales, extranjeras, multinacionales, franquiciatarias y familiares. Las empresas nacionales, bueno, son empresas que operan en todo un territorio a nivel de un país, territorio completo. Y de ese tipo de empresas, bueno, tenemos muchos ejemplos. Hay constructoras, empresas del área de ingeniería civil, que operan a nivel nacional, consultoras, empresas de diseño, de estructuras, operan a nivel nacional. Hay empresas extranjeras que invierten en un país o pueden participar en un país. Multinacionales son empresas que tienen presencia en varios países. Por ejemplo, aquí podemos eh, poner como ejemplo la empresa Vinci,
que es francesa, de capital mayoritariamente francés. Esa empresa ganó una licitación para la administración de los aeropuertos en la República Dominicana recientemente. Pero esa empresa es una constructora a nivel mundial, una de las principales. Entonces es una empresa multinacional porque está en varios países. Las empresas franquiciatarias son empresas que eh, tienen un nombre de un producto, de un servicio y venden esa, ese nombre, ese producto para que un tercero pueda operarlo sin necesidad de que sea dueño de esa empresa, sino que es dueño o franquiciatario de una marca. Y acá tenemos muchos ejemplos que funcionan de esta manera. Las empresas familiares son empresas que pertenecen a una familia en particular. Aquí tenemos constructoras que incluso tienen el apellido de una familia. Son negocios familiares, operan, digamos, con características de una empresa, pero el dueño o los dueños principales son una familia, entonces tienen su forma de operar. También la finalidad de una empresa puede ser pública, entonces tendremos centralizadas, descentralizadas y mixtas. Las empresas centralizadas están controladas directamente por el Estado. Anteriormente, en nuestro país, anterior al año 98, la empresa de electricidad, la CDE, era una empresa centralizada, era una empresa del gobierno. El Estado era que trazaba la pauta de lo que se necesitaba hacer o lo que se iba a hacer en esa empresa. Luego de esa fecha, en el 98, eso cambió. La empresa fue descentralizada y fue privatizada. Entonces, hay empresas también descentralizadas que tienen cierta autonomía sobre las decisiones y la visión de lo que se quiere lograr. Y tenemos las empresas mixtas que pueden tener, es una combinación de ambos aspectos que mencionamos anteriormente. Entonces, otra forma de clasificar las empresas es de acuerdo a su actividad económica. Entonces, si lo clasificamos de esta manera, tendremos empresas industriales, comerciales y de servicios. Las empresas industriales producen bienes mediante la transformación y extracción de materias primas. Es decir, tengo una industria, la industria que se dedique a elaborar o a la fábrica de cemento. Entonces, si es una cementera, yo estoy trabajando con una materia prima y estoy convirtiendo esa materia prima en un producto final. Bien, entonces puedo tener industrias que son extractivas, es decir, que extraen alguna materia prima para elaborar su, su actividad comercial principal, y manufactureras, es decir, que elaboran, ensamblan algo. Entonces, otra clasificación son las empresas comerciales. Estas organizaciones, fíjense acá, las empresas son organizaciones, entonces volvemos acá con el concepto. Son intermediarias entre el productor y el cliente. Su principal actividad es la compra, venta y distribución de productos. Bien, yo no fabrico lo que vendo, sino que comercializo, es decir, soy intermediario entre el que fabrica y el consumidor final. Entonces aquí podemos tener empresas de autoservicios, comercializadoras, mayoristas, minoristas. Entonces yo lo que soy es un puente entre dos puntos que se quieren unir, consumidor y el productor. La empresa de servicios, su finalidad es proporcionar un servicio con o sin fines de lucros. Bien, entonces yo doy un servicio y tengo dentro de mi finalidad, dentro de mis metas, tener ganancias con lo que hago. Entonces puedo tener empresas de outsourcing, es decir, subcontratación, yo contrato, transporte, financieras y una serie de empresas también que pueden caber ahí en esa clasificación. Entonces es otra visión de clasificar las empresas, de acuerdo a la actividad económica. Industriales,
comerciales y de servicios. La otra clasificación es desde la perspectiva del régimen jurídico. Entonces, desde esa perspectiva, yo puedo tener empresas o sociedades, que son de sociedades, o asociaciones. Entonces, esta parte está definida en el marco jurídico de las organizaciones o de las empresas en la República Dominicana. Todo eso está definido ahí en esa parte.